Hola, cordial saludo a todos los que a esta hora me ven en este video a través del canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tener el repaso de lección de la escuela sabática. Y antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey Celestial que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, y ahora que nos dedicamos a estudiar tu palabra, a hacer este repaso de lección, Padre misericordioso, el último repaso de este trimestre. Pedimos, Señor, que seas tú, Padre bondadoso, guiándonos a través del Espíritu Santo y que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, Padre, en el lugar santísimo. Nos envíes el Espíritu Santo y tome nuestro cerebro, nuestro corazón y mente de todos y cada uno de los que hayamos de ver y oír este video, y que sea de beneficio y de crecimiento y de desarrollo espiritual. Derrama el Espíritu Santo en todos y cada uno de los lugares y hogares y personas que van a ver este video y van a oír este video, para que todos sean teniendo un desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu presencia y la de tus santos ángeles en este lugar y en todos los lugares donde se oiga esta escuela sabática. Lo pedimos todo y te lo rogamos, rogándote el perdón de nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, el título de la lección de escuela sabática tiene epílogo: conocer a Jesús y su palabra. Conocer a Jesús y su palabra. Y el texto de memoria lo encontramos en Juan 5:39, que nos dice de la siguiente manera: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Este texto, cuando Jesús lo dijo, estaba escrito el Antiguo Testamento y le dijo a todos y cada uno de los que estaban en aquel lugar que si ellos escudriñaban, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que la palabra de Dios tiene palabra de ¿qué? De vida eterna. O sea que la escritura, lo que está aquí escrito para que nosotros lo podamos comprender y poner en práctica, tiene vida eterna. La mera palabra, la mera Biblia, la palabra, porque esta palabra fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena ¿qué? Obra. Y estas las escrituras dan testimonio de Jesús, de lo que él venía a hacer. El Antiguo Testamento, símbolos, y el Nuevo Testamento, la realidad. Entonces vemos claramente que la realidad es Cristo. Ellas daban testimonio de Jesús, que él iba a venir a este planeta Tierra para darnos vida eterna a través del sacrificio que él hizo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Entonces, el Evangelio de Juan, como el de Marcos, son dos evangelios, terminan con un encuentro en Galilea. Esta última lección acerca del Evangelio de Juan se refiere a ese encuentro, pero lo integra con el tema de cómo conocer a Jesús y la palabra de Dios, un concepto que recorre el cuarto evangelio: cómo conocer a Jesús y la palabra de Dios. O sea, vamos a aprender cómo conocer a Jesús y a
y la palabra de Dios, a que Dios, a través de su palabra, tenga un desarrollo en cada una de nuestras vidas. Dice muy claramente, aunque llevan más de 3 años con Jesús, quienes, los discípulos, y le habían anunciado una y otra vez lo que sucedería, los discípulos seguían sin estar preparados para la crucifixión y la resurrección. Por desgracia, no habían prestado atención a sus palabras. ¿Qué pasaba con los discípulos? Los discípulos no prestaron atención a lo que decía Jesús en su palabra, o debido a la palabra, porque les dijo, escudriñad las escrituras, porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Y enseguida les decía que él iba a morir, pero que después de 3 días se iba a levantar. Eso está escrito. Pero ellos no podían comprender eso, porque se habían dejado guiar y ellos habían asimilado que el rey que venía no venía a morir, sino que venía era a darles ¿qué? Libertad de los romanos. Entonces, por consiguiente, cometieron un error y se aferraron a la tradición y a lo que le decían los hombres, más no a lo que decía la palabra. Como hoy en día. Hoy en día corremos el mismo peligro. Oír o leer la palabra de Dios sin escucharla, sin prestar atención, sin permanecer en ella, sin obedecerla, es decir, no aceptarla como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Desgraciadamente, demasiados cristianos se encuentran en esa situación, tal vez sin darse cuenta. Y se puede saber que sí, porque muchas veces, no solamente las personas que están afuera de la iglesia adventista del séptimo día, sino muchas veces los que están dentro de la iglesia, que el mensaje que nosotros tenemos para este tiempo, y muchas veces la palabra de Dios nos dice cómo debemos de vivir, y seguimos pensando, y hay personas que piensan que dicen, no, yo por eso no me voy a condenar. Yo no creo. O sea, la palabra siempre que las personas dicen es, por eso me voy a condenar. Yo no creo. Y uno dice, pero si ahí lo dice que le puede condenar. Y no, pero es que yo no creo, es que Dios es... Y entonces ya creemos que Dios es un Dios permisivo con el pecado y con las cosas, y que si nosotros le ponemos atención o no a la palabra de Él, a su santa palabra, entonces eso da bien obedecerla o no, y de todas maneras piensan ellos que van a ser salvos o que van a ir al cielo, ¿cierto? Entonces, debemos de conocer a Jesús y su palabra. ¿Qué es lo que nos dice? La palabra de Dios nos muestra el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Pero ese camino, que es Jesús, tiene un proceso o tiene unas etapas. La iglesia siempre ha tenido etapas. En todas, y ha habido varias dispensaciones. Y en cada dispensación hay un mensaje. Y en ese mensaje es que toda persona va a ser salvo. Nosotros como Iglesia Adventista del séptimo día tenemos un mensaje para este tiempo. Entonces, el epílogo es conocer a Jesús y su palabra. Entonces, leíamos que al igual que Juan y Marcos, terminaban con un encuentro con Jesús. ¿En dónde? En Galilea. En Juan capítulo 21 nos habla de la siguiente manera, hablando de los discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó y de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. En aquella noche no pescaron nada. O sea, Pedro dijo, pues ya no tenemos nada más que hacer, pues Jesús murió, ahora está resucitado, pero vámonos a pescar. Entonces se fueron a pescar.
pero no pescaron ¿qué? Nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y hallaron y no podían sacar por la gran cantidad de pez. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejos, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto digo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces vemos aquí el relato de Juan, capítulo 21, donde nos habla de la tercera vez que se le aparecía a quién. Jesús a sus discípulos y se les apareció en Galilea. Llegó a Galilea, estaban en el mar y lo saludó diciéndole que si tenían algo de comer y ellos dijeron que no, porque toda la noche habían pescado y habían tirado la red y no habían encontrado nada. Cuando Jesús apareció, le dijo, tiren la red a la derecha y hallaréis. Y no distaba más de 200 codos de tierra. Esto mismo había ocurrido cuando otra vez Pedro y estaba pescando con ellos y Jesús le dijo, después de que acabó un sermón, le dijo, boga mar adentro y échale el mar. También había pasado una noche sin pescar y dijo, tira la red. Por eso Juan dijo, ese Señor. Él se recordó de que esto había ocurrido. Entonces, vemos que el capítulo 21 comienza con el regreso de algunos de los discípulos a Galilea y con la sugerencia de Pedro de pasar una noche en el lago. Parece que habían vuelto los viejos tiempos y los discípulos retoman su antiguo oficio, la pesca, pero esa noche no pescaron nada. Jesús le dijo, ven en pos de mí y te enseñaré a ser pescador de qué? De hombres, le dijo a Pedro y a Juan y a todos los que estaban con él, a los hijos de Zebedeo también. Pero a ellos se les olvidó que iban a ser pescadores de hombres, pescadores de personas, de seres humanos, y que iban a predicar el evangelio. Pero ellos se fueron más bien y retomaron el tiempo que estaban. Por la mañana, un misterioso desconocido, o sea, Jesús, les dice desde la orilla que echen la red a la derecha de la barca. Juan reconoce inmediatamente a Jesús y se lo dice a Pedro, quien enseguida salta al agua y nada hasta la orilla. Jesús hace 3 preguntas a Pedro, todas relacionadas con el amor a su maestro.
antes de la crucifixión, Pedro insistió en que daría su vida por Jesús. Pero bien vemos que, aunque le dijo que daba la vida por Jesús, ¿qué pasó con Pedro? Lo negó 3 veces antes que el gallo cantara. Entonces vemos claramente que Jesús le hizo 3 preguntas. ¿Él lo negó cuántas veces? 3. Entonces Jesús le hizo 3 preguntas ¿a quién? A Pedro. Pedro, ¿me amas? Y él dijo, tú sabes, Señor, todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Entonces, algunos observan que Jesús utiliza el verbo agapao, que significa amar, al interrogar a Pedro, excepto la última vez, y que Pedro siempre responde con fileo, que significa amar, pero solo como amigo. Entonces vemos claramente, ven implícito en este juego de palabras que Pedro no ha alcanzado el tipo de superior de amor. O sea, verdaderamente él no había alcanzado, y eso se puede ver porque unos querían la supremacía, unos querían ser más que el otro. Pedro era una persona que era impulsiva, era una persona que quería ser superior a los demás y se mostraba siempre. Entonces tenía como superioridad él en todo, quería ser superior en todo, y él quería, y que ponía su palabra. Pero aquí vemos a Pedro, después de haber negado a Jesús, con más humildad. O sea, tú sabes todo. O sea, él se entristeció porque lo dijo la tercera vez, porque como él lo había negado 3 veces, entonces dijo, bueno, pero tú lo sabes todo, maestro. Tú sabes que te quiero, y tú sabes que, pero me falta más, ¿cierto? Entonces, esto nos enseña cómo Pedro, Jesús, siendo el Maestro y Señor, busca a Pedro para restaurarlo a ser el discípulo, que aunque él lo había negado, Jesús seguía creyendo en Pedro, que Pedro iba a ser un discípulo muy exponedor de la palabra, y que cuando conociera el verdadero amor hacia Jesús, cuando dejara eso de ser él como el, con esos deseos de supremacía, como demostrarse superior a los demás, él iba a ser un verdadero discípulo y iba a ganar muchas almas. Y cuando él predicó el primer sermón, después de que arreglaron las diferencias entre los discípulos y cuando ya vieron a Jesús que se fue al cielo, ellos quedaron, y durante 10 días se regocijaron ellos y comenzaron a exponer y decir esos deseos de supremacía. No, yo no, ya dejemos eso, vamos verdaderamente a predicar el Evangelio. Este Evangelio es verdad, Cristo resucitó, vino y cumplió las escrituras, lo que estaba escrito de él. Entonces ahora arreglaron todo, sus diferencias, ya ninguno quería ser sino, como él decía, el que quiera ser el mayor, entonces sea el servidor de quién, de todo. Y entonces Pedro le dijo que él iba a ser capaz de morir. Y Jesús le dijo, sí, y ahora yo sé que usted va a morir por mí. Y cuando eras joven, tú ceñías y te ibas para donde querías, para donde quieras. Pero cuando tú llegues a un tiempo, otro te va a ceñir las manos y te llevarán donde no quieran. O sea, dijo de qué muerte iba a morir. Y Pedro murió crucificado. Pero él dijo, no merezco morir como quién, como mi Señor. Le dijo al que lo iba a ejecutar. Entonces, lo último que él dijo es, mejor, yo quiero que me crucifiquen cabeza abajo, porque no puedo morir como el maestro. Eso es humildad. No querer igualarse aún ni en la muerte con Cristo, sino cabeza abajo. Claro, todavía más, pues, la sangre se le venía a la cabeza, pero él murió así.
escogió esa muerte. Entonces vemos que Pedro verdaderamente lo que había dicho llegó a cumplirse. Aún mi vida la daré por ti, y la dio por el Evangelio. Allá tenemos que llegar nosotros, como Pedro, si nos toca entregar la vida para este último tiempo. Entonces vemos que Jesús restaura a Pedro a ser uno de los que, de los discípulos. Entonces vemos ya a Pedro una persona como humilde. La humildad tiene mucho. Y dejar de esos deseos de supremacía. Pedro quería la supremacía, tenía, o sea, la preeminencia. Pero después que reconoció que Jesús tenía la razón en todo, entonces dijo, tú sabes, Señor, todo. O sea, yo no necesito decirte que te quiero, que te amo, sino porque tú lo sabes todo, te quiero como un amigo, pero quiero entregarme totalmente a ti. ¿Y eso hizo qué? Pedro se entregó totalmente ¿a quién? A Jesús. Y llegó a ser esa persona humilde, esa persona que aceptaba lo que Jesús le decía. Le dijo, ve y predícale a un hombre, Cornelio, quizá para enfrentarse tal vez más tarde, y se lo enfrentó a los quienes, a los de la circuncisión, pero les explicó también. Ya Pedro era un hombre diferente después de que negó a Jesús. O sea que cuando una persona cae en el pecado, no se debe rechazar en la iglesia y se debe buscar. Hay veces que hay personas que caen en el pecado. Este servidor una vez cayó, pues se alejó un poco. Y antes de ir a buscarme, se alegraron porque yo me había ido. Pero no, nosotros debemos de restaurar a las personas a la iglesia y debemos de buscar la oveja que perdida. Jesús buscó a Pedro y volvió a decirle, yo te amo y he venido a dar la vida por ti. Y lo restauró. Eso es ese encuentro con sus discípulos, ¿en dónde? En Galilea. Entonces, ese encuentro tuvo restauración y tuvo esa restauración tan bella que Jesús, siendo el Maestro y Señor, y como Él había venido a morir por los pecadores, entonces, ¿qué? Le dijo a Pedro, yo te restauro. No temas porque me negaste, pero de ahora en adelante tú vas a ser fiel. Y bueno, y Pedro llegó a ser un hombre fiel. Entonces, para poder Pedro mantenerse fiel a Jesús, tenía que mantener los ojos en Jesús. Entonces, en Juan 21, 20 al 22 nos da algo que Pedro siempre dice. Entonces, Juan 21, 20 al 21 nos dice de la siguiente manera. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, y él mismo que en la cena se había recostado, al lado de él, o sea, que le había preguntado quién era el que le iba a entregar, era Juan, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo, Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Entonces, debemos de tener los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Jesús había acabado de restaurar a Pedro en el ministerio y le dijo, sígueme. Al restaurar a Pedro en el ministerio, Jesús había predicho la forma en que moriría. Entonces, Pedro le entró curiosidad. Dijo, ¿y qué? ¿Y este que también va a morir como yo? ¿Cómo va a morir él? Entonces, entonces parece que Pedro también sentía curiosidad por la muerte de Juan. Jesús redirige la atención de Pedro hacia la cuestión de seguirlo
sin preocuparse por lo que habría de ocurrir con su condiscípulo. O sea, nosotros debemos de tener la mirada ¿en quién? En Cristo. Yo he tenido varias experiencias dentro de mi iglesia, que si yo hubiera puesto la mira en los hombres, yo no estuviera en esta iglesia adventista del séptimo día. Porque 3 pastores me han echado de la iglesia, porque predico el mensaje, porque por nada más es, porque les digo la verdad del mensaje. Pero por eso yo doy testimonio de que ninguna persona debe poner la mira en el hombre. Y amigos, amigo anciano de la iglesia, muy amigo mío, me hablaba de la palabra de Dios y yo lo admiraba. Pero una vez le dije que no debía de lavarse los pies con su hija y con su esposa que no eran bautizados y con su mamá. Y se enojó. Porque a veces le dicen a uno, escudriñe la Biblia y lea la palabra de Dios. Y cuando uno lee la palabra de Dios, encuentra cosas que uno ve después a los dirigentes o personas que le han hablado a uno de la palabra. Y entonces uno les dice, ¿y ellos se qué? Se enojan. Y dicen, vas a ver usted más que yo. Eso me han dicho a mí. Pero el que sabe más la palabra, o sea, la palabra de Dios. Yo no sé nada. La palabra de Dios es la que dice cómo es que debemos de comportarnos. Y por eso debemos mantener los ojos ¿en quién? En Jesús. Porque si yo pudiera puesto los ojos en los hombres, yo ya no estaría en la iglesia. Yo ya me hubiera ido. Como pasa muchas veces en la iglesia, que porque una persona no saluda al otro, o que porque no lo mira de buena gana, entonces se va de la iglesia. No. Y como les he dicho, si un pastor los echa a ustedes, no se vayan. A personas que no haya conocido, aún de la iglesia, si lo llegan a echar por decirles algo de que están haciendo en la iglesia que no lo deben de hacer, árboles de Navidad o pesebres o qué sé yo, muchas cosas, o que las actividades que hacen, que el Día de la Madre, que el Día de la Mujer, en el día sábado, decirles, no, eso déjenlo para otro día o vayan, celebrenlo en otra parte, pero ¿por qué no tienen que celebrar en la plataforma en el Día del Señor? Es que el sábado no es el día de X o Y personas, el Día del Señor es el Día del Señor, es el día sábado, es el Día del Señor. Entonces, y si ustedes llegan y le dicen alguna cosa, no es que eso no se puede celebrar, ¿cómo así que diciembre, que todas cosas, no, que árboles y todo? Entonces, porque por eso es que ha habido roces, y porque predico el mensaje de la bestia, de Reforma Pro Salud, que todavía no he dado ciertos artículos en lo que estoy predicando en este canal Adventista Sana Doctrina, y por eso, pero entonces vemos claramente que hay que mantener los ojos ¿en quién? En Jesús. Si uno pone la mira en los hombres, se va de la iglesia, se va de Cristo. Jesús le dijo a Pedro, ¿a usted qué? Sígame, póngame la mira en mí, sígame usted a mí, ya yo le dije lo que le tiene que pasar a usted. Si yo quiero que este quede hasta que venga, hasta que yo venga, que tú sígueme. O unos pensaron que Juan, o que Jesús había dicho que Juan iba a quedar hasta la venida de Cristo. Pero Juan, viendo que él ya iba llegando a una edad, entonces él dijo, no. Jesús no dijo que él que yo iba a quedar hasta que él viniera, sino que le dijo a Pedro que tú sígueme. O sea, y vemos que Juan hace mucho tiempo murió y todavía no ha venido Cristo, pero él va a venir, porque yo lo creo así, él va a venir por segunda vez. Como lo dice Juan 21:23, dice. Entonces, Juan capítulo 21, 23 al 25 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel día discípulo no moriría, que Juan no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti este discípulo que da testimonio de estas cosas, escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribirían una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habría de escribir. Yo pienso que esto es algo exagerado, pero sí, cierto, que no caberían los libros. Pero en la Biblia, lo que está relatado en la Biblia apenas es para nuestra ¿qué? Para nuestra salvación. Si nosotros de verdaderamente creemos en la palabra y en Cristo,
No lo tenemos. Y obediencia a la ¿qué? A la palabra. La gente malinterpretó lo que Jesús quiso decir. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, tú sígueme. Pensaron que eso significaba que Jesús volvería antes de que Juan muriera. A medida que pasaba el tiempo y Juan se acercaba cada vez más a la muerte, sin que Cristo viniera, aquello podía convertirse en una crisis. O sea, mire, ¿verdad? Eso, Jesús dijo que venía Juan y hasta que viniera Juan, y vea que Juan murió. Entonces Juan se apresuró y el Espíritu Santo le iluminó, le inspiró y le dijo: Juan, escribe esto más bien, y para que la gente no tenga no se vayan a descarriar o no vayan a pensar que esto que así ha dicho. Entonces, que la gente quiso decir. Entonces Juan corrige esta idea equivocada y dedicado y aquello que podía convertirse en una crisis. Juan corrige esta idea equivocada, indicando que la palabra que Jesús había sido una expresión de deseo, no una profecía acerca de lo que ocurriría. La idea de centrarnos en Jesús en lugar de hacerlo en otras personas es una poderosa introducción al resto de la lección. O sea, que nosotros no debemos de poner la mira en los hombres. Y nadie puede poner la mira ni en este servidor que está aquí, ni en este instrumento humano. Nadie puede poner la mira ni en este instrumento humano ni en ninguno. Porque los hombres somos erróneos, fallamos. Pero el único que no te falla es Cristo. Es Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Ellos no te fallan. O sea, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no te fallan. Y Jesús menos. Que Jesús dijo: si es posible, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué hizo Cristo? Murió por tus pecados y por los míos. Sufrió por ti y por mí. Y murió en una cruz. Y se aguantó las humillaciones, se aguantó las bofetadas, los puñetazos, porque no que era que le dan así, no, eso eran puñetazos, le volvieron el rostro nada. Eso era una bola y tenía unos ganchos y le tiraban los latigazos y le arrancaban los pedazos de carne. Todo eso se lo hicieron por ti y por mí. Si la primera vez Cristo vino a morir, viene por segunda vez, ya no viene a morir, ya viene por su pueblo, que se parezca a Él. Y yo lo creo así. Y Juan también lo creía. Por eso nosotros no debemos de provocar crisis. Y si vemos que una persona se va, debemos de hablar, debemos de decir, en la iglesia no debemos de traer cosas mundanas a la iglesia, no debemos de traer cosas de Babilonia, no provoquemos crisis. Siempre por lo regular, cada año que hay un evento del mundo, quieren traerlo a la iglesia. Y como dice el Espíritu, pero decía, una parte está porque la iglesia ande correctamente, pero la mayoría quieren que la iglesia ande por allá con Babilonia. No provoquemos esas cosas, verdaderamente seamos cristianos. Claro que la semilla, cizaña y el trigo siempre estarán hasta el tiempo del fin, pero tenemos que darle cuenta a Dios. Jesús, hay que mantener los ojos en Jesús, no en los seres humanos, ni en un pastor, ni en un dirigente, ni la mujer poner la mira en el hombre, la mujer esposa. No, la mujer debe amar a Jesús más que al esposo. Y si ama a Jesús, amará al esposo y lo respetará. Lo mismo el hombre. Si ama a Jesús, respetará a su esposa. No estará mirando por allá a otra, ni estará haciendo alargues a otra, ni tirándole piropos. Ni la mujer estará mirando a otro, ni le estará haciendo escenas por ahí raras a su esposo. O el esposo haciéndole escenas de celos a la esposa. ¿Por qué? Ni la esposa haciéndole escenas de celos al esposo. ¿Por qué? Porque tiene la mira puesta en Jesús. Y entonces esa persona va a creer que Jesús puede transformar a la otra persona. Entonces, hay que poner las miras ¿en quién? En Cristo, no en los seres humanos. Los seres humanos no se puede poner, porque a veces, ¿cuántas veces te decepciona a algunas personas? O las que tal vez admirabas. ¿Y qué lecciones, por duras que hayan sido, aprendiste de esas experiencias?
A mí me pareció duro que un pastor me echara de la iglesia. A mí me pareció duro que un amigo anciano, que yo le dijera esto y se me enojara. A mí eso me dio duro. Pero yo dije, ellos son hombres. Pero hay que poner la mira en quién. En Jesús. En Jesús es el único. Jesús, mantener los ojos en quién. En Jesús. Jesús no te desprecia, te restaura. Y Jesús me ha restaurado. Jesús me ha dado todo. Mi Señor Jesús. Y obedezcamos a Jesús y obedezcamos sus mandamientos, normas y estatutos. Y hablemos la palabra, no nos importa que nos digan fanáticos, que nos digan Belcebú, demonio. A mí me han tratado de demonio, de todo. Pero si a Jesús lo trataron de todo, que si era santo ahora uno. Pero no podemos poner la mira. Porque lo trataron de demonio, entonces yo me voy de esa iglesia porque me trataron de demonio. No, que Satanás, un pastor me dijo a mí que yo era Satanás. Pero eso es algo que puede venir. Entonces, eso es como un zarandeo. Y a ver qué decisión toma uno. Pero yo dije, no, pues es que yo quiero y amo a Jesús. Y Pedro también amaba a Jesús. Y yo le invito a usted que ame a Jesús. Por encima de todo, ame a Jesús. Y siga la palabra de Dios. Entonces, ¿eres luz o oscuridad? Eso es lo que tenemos que mirar. En Juan 3:19 nos dice de la siguiente manera. En Juan capítulo 3, versículo 19. 3:19 nos dice de la siguiente manera. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe por qué muchas personas no vienen a Cristo? Porque las obras son malas, y no quieren dejar de hacer las obras malas. Pero aún hay personas que vienen a Cristo, pero siguen siendo las obras malas. Porque los fariseos de aquel entonces estudiaban la palabra de Dios, porque ellos estudiaban la palabra de Dios. Ellos estudiaban la palabra de Dios, pero en Juan 8:42 al 44 nos dice de la siguiente manera. Juan 8:42 al 44 nos dice de la siguiente manera. Ellos amaban las tinieblas. Juan 8:42 al 44 nos dice de la siguiente manera. 8:42 al 44 nos dice. Miremos como el que dicen los judíos. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese, ciertamente me amarías, si fuera Abraham. Juan 8:42. Entonces dice 42, dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Jesús le dijo, ustedes dicen que estudian la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros estudiamos la palabra de Dios, o hay personas que estudian la palabra de Dios y no la entienden. ¿Por qué? Porque quieren poner sus pensamientos por encima de la palabra. Hay personas que dicen, no, es que Dios creó todo y todo se puede comer, todo se puede beber, pero la palabra de Dios tiene un límite en ese sentido. Hay otros que dicen, no, es que el mundo fue creado no en 7 días, sino en millones y millones de años, porque venimos de un boom, de una explosión, y venimos también o de los monos o de un pescado. Eso se inventan una pila de cosas y que la palabra no dice. Los judíos se habían inventado que Jesús, el rey, venía a libertarlos del yugo romano. No que Cristo venía a morir en una cruz o venía a morir una muerte por el pecado y que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Por eso Juan tuvo que decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que va a morir por ustedes. Esto no viene a libertarlos de ningún yugo romano. Ustedes les han enseñado mentiras a la gente. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de ser luz. ¿Debemos de ser qué? Luz, no oscuridad. La iglesia adventista tiene un mensaje para ese tiempo. Debemos de ser luz
Debemos de hablar a las personas por medio de la palabra, pero el mensaje para este tiempo. Entonces, la teología es de arriba o de abajo. Es algo que nosotros tenemos que mirar. ¿Tenemos la teología de arriba o la teología de abajo? Entonces, muchos dirán, bueno, ¿cuál es la teología de arriba? Entonces, la teología desde arriba. Entonces, en Juan 4:46 al 54 nos dice de la siguiente manera. 4:46 nos dice, 4:46 al 54. Dice, 4:46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús dijo y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, o le dieron buenas nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué horas había comenzado a estar mejor? Y ellos le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyendo él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Galilea. Entonces, este hombre vino a Jesús, la teología de abajo. Este hombre vino a Jesús, la luz del mundo, pero había tomado la decisión de creer solamente si Jesús sanaba a su hijo. Muchas veces nosotros le ponemos condiciones a Dios, y me ha tocado ver personas en la iglesia que le dicen, si me sanas de una enfermedad, entonces yo me dejo encontrar de ti o yo te busco. Pero resulta que muchas personas o van a un grupo de oración o están en un estudio y le dicen, ore para que encuentre un empleo. Y ahí mismo entonces ahora encuentran el empleo y ya no vuelven a ponerle cuidado al estudio, ni vuelve a ponerle atención al grupo, no va a un grupo de oración, no va a la iglesia, porque ya le resultó el trabajo. Entonces vemos claramente que nosotros muchas veces le ponemos condición. Hay personas que ponen condiciones cuando diezman, porque ahí dice, y probarme en esto, a ver si no abro las ventanas, si trae los diezmos y las ofrendas al alfolí en la iglesia. Pero no, así no es que funciona la cosa. Nosotros debemos de hacer todo por amor a la causa de Cristo. No para que Dios nos dé, o sea, ya Dios nos ha dado. Si nosotros damos es porque Dios nos ha dado. De lo que tomado de tu mano, eso te devolvemos. O sea, lo hacemos porque Dios ha quitado lo que llama una persona tacaña. Ha quitado esa tacañez de la vida de uno. Ha quitado eso de ser un avaro. Dios ha hecho esa transformación en nuestras vidas. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Nosotros no tenemos por qué ponerle condiciones a Dios. Dios dice, hagan esto y yo hago lo demás. Pero a veces dicen, no, pero es que yo doy diezmos, yo doy ofrendas, yo doy todo esto, pero no soy prosperado. ¿Por qué? Porque también puedes tener otras clases de pecados que Dios quiere que abandones, porque Dios quiere que tú seas restaurado verdaderamente a la verdad. Que tú verdaderamente vivas un evangelio puro, práctico. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, por eso, mi querido amigo y hermano, la teología desde arriba pone a prueba al Señor. No necesitamos eso. Si aunque este hombre creyó con su familia, pero nosotros no tenemos por qué probar a Dios. Aunque la palabra de Dios dice, pruébame, pero es que nosotros somos seres humanos que necesitamos de Dios. Dios y nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios somos nada, hermanos. Y amigos y familiares que me escuchan. El día que busquemos a Jesús es porque verdaderamente nos sentimos pecadores. Este instrumento humano que está aquí se sintió pecador. Sentí que era un pecador y que necesitaba la gracia de Dios, que necesitaba el perdón de mis pecados, que yo estaba sucio, que necesitaba limpiarme.
y que no encontraba con quién me podía limpiar. Pero en la palabra de Dios encontré que todo pecado es perdonado a los hombres. Y entonces me arrodillé en el lugar donde estaba, porque yo decía, ¿a quién le confieso los pecados? Y la palabra me mostró que David y todos confesaban los pecados a Dios. Y entonces, ¿cómo? Orando. Y entonces comencé a orar y a confesarle todos mis pecados. Y hoy en día estoy perdonado ¿por quién? Por Dios. Cuando tú vengas a Cristo es porque reconoces que eres un pecador y que necesitas de la gracia de Cristo. No vengas a buscarlo, si me sanas a mi esposa, si me sanas a mis hijos, si me sanas al siervo, si me sanas, entonces yo te busco, yo creo. No. Hay personas que buscan señales. No busquemos señales, no busquemos a Cristo por eso. Entonces, esa es la teología de abajo. Pero la teología de arriba responde por fe, creyendo primero en Dios y en su palabra, como dice Juan 4:48. Juan 4:48 nos dice de la siguiente manera. Juan 4:48 nos dice. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios y no creeres. Entonces dice Juan 6:14. Juan 6:14. Juan 6:14 nos dice de la siguiente manera. 6:14. Juan 6:14. Nos dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Esta es la teología de ¿qué? De arriba. Debemos creer la palabra de la Escritura si queremos creer la palabra de Jesús. Juan 5:46-47 nos dice de la siguiente manera. Juan 5:46 y 47 nos dice de la siguiente manera. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, le decía a los quienes, a los fariseos, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? ¿Qué es lo que yo primero tengo que hacer? Creer en los escritos de Moisés, de los profetas. Creer a sus profetas y seréis prosperados. ¿Creéis en Dios? Entonces vemos que debemos de creer a los profetas, debemos de creer a los escritos, debemos de creer en lo que dice la palabra. Si la palabra de Dios me dice camine así, así tengo que caminar. Yo lo único que tengo que hacer es obedecer a Dios. Yo no tengo que decirle, bueno, ¿usted por qué me escribió esos mandamientos? No, los mandamientos no se discuten, se obedecen. Lo que está en la palabra de Dios no se discute, se obedece. Eso es todo. Cuando usted hace así, su vida es prosperada. Su vida espiritual es prosperada. Su vida en todos los sentidos es prosperada. Cuando usted obedece a Dios únicamente, ¿por qué lo manda? Es que con Dios no se discute. Esa es la teología que viene de arriba. El Padre de la Luz, el Espíritu Santo, lo convence a uno de que la palabra de Dios es verdad. Amén. Entonces, el que dice muy claramente, en Juan 12:48-49 nos dice de la siguiente manera. Juan 12:48-49 nos dice de la siguiente manera. Juan 12:48 y 49 nos dice. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que había de hablar. Eso es todo. O sea, debemos de obedecer a la palabra del Señor. Escuchar la palabra de Dios es algo más que una ingestión. Significa hacer la voluntad de Dios como respuesta activa al hecho de escucharla. O sea, yo debo de oír la palabra de Dios. Uno debe ser transformado a lo que oye. Si usted y yo oímos la palabra de Dios y no somos transformados al carácter de Cristo, entonces no hemos oído nada. También tenemos la teología de ¿qué? De abajo. Que escuchamos y escuchamos, vamos a 52 sermones en el año, 52 en la semana, 52 miércoles que también se hacen en la semana, los 52 las vigilias o las semanas de oración. Puedo estar metido en la iglesia, puedo estar arrodillado y puedo estar orando. Pero si yo oigo la palabra de Dios y no soy transformado, puedo hacer todo eso y no puedo ir a decir que voy a dar evangelismo. Pero si no obedezco a la palabra de Dios, no soy transformado a lo que me dice la palabra de Dios, yo no soy transformado. De nada me sirve la palabra del Señor.
Yo tengo que ser transformado a lo que oigo y a la teología que viene de arriba, del Padre de las luces, de Cristo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice todo esto. En Juan 12:32 nos dice permanecer en ¿quién? En Jesús. Juan 12:32 nos dice de la siguiente manera. Juan 12:32 dice. Juan 12:32 nos dice de la siguiente manera. Y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando Jesús fue levantado, entonces hoy en día nosotros creemos, o este instrumento humano que está aquí cree en Jesús porque Él fue levantado en una cruz y murió por mis pecados. Entonces, hoy yo doy fidelidad de que Cristo murió por quién, por ti y por mí. El Evangelio de Juan nos atrae hacia Jesús, pero solo si estamos dispuestos a conocer a Dios y a hacer su voluntad. Dice que el que conoce a Dios guarda sus mandamientos. A lo largo y tenemos que hacer ¿qué? Su voluntad. A lo largo del Evangelio, las personas que se encuentran con Jesús aceptan la luz y creen y crecen, o la rechazan y quedan a ciegas. Y eso ha pasado con los religiosos de los judíos, y ha pasado con muchas personas hoy, aún de la iglesia adventista del séptimo día y de muchas iglesias que hay en todo el mundo, que hay personas que no crecen, no tienen un crecimiento, no quieren un desarrollo. No los veo, la palabra de Dios dice una cosa y uno los ve haciendo ¿qué? Otra. Como lo que he dicho, o sea, la palabra de Dios dice, no te hagas esto, no te hagas imágenes, y la gente se las hace. No traigas a Babilonia a la iglesia, y la traen, con sus paganerismos, con todo ese paganerismo que hay, paganismo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es clara. Entonces, dice muy claramente, a lo largo de su evangelio, las personas que se encuentran con Jesús aceptan la luz y creen o la rechazan y quedan ciegos. Nicodemo, la mujer junto al pozo, el funcionario, el hombre del estanque de Betesda, los 5,000 alimentados con unos pocos panes y peces, los hermanos de Jesús, los líderes religiosos, el ciego de nacimiento, María y Marta, Pilato, todos se encontraron con Jesús y tomaron decisiones acerca de la verdad y la luz que él traía. Pero vemos que Pilato creyó que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios y que era una persona que no tenía pecado, que no tenía nada para matarlo, pero más bien prefirió los honores del mundo, ¿cierto? Los líderes religiosos querían que no les destruyeran su ciudad y más bien prefirieron que mataran a Jesús, por todo el pueblo, que vinieran los romanos y lo destruyeran. ¿Y qué pasó con la ciudad en aquel entonces? En el año 70 fue destruida. Y Pilato y estos sacerdotes tuvieron una muerte trágica muy tremenda. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla claramente de la verdad. Entonces, todos se encontraron con Jesús y tomaron decisiones acerca de la verdad y la luz que traía. La teología de abajo comienza con argumentación humana, pero determinar y examinar la existencia y la naturaleza de Dios. O sea, muchas personas dicen, ¿será que Dios sí existe? Muchas personas dicen que Dios no existe, que esto viene del azar, que Dios creó este mundo y nos dejó abandonados, pero Jesús vino a este mundo y murió por nosotros. Dios nunca nos ha dejado abandonados. Él siempre ha estado con nosotros. Entonces, vemos claramente que debemos de permanecer en Jesús, como lo dice Juan 15, del 1 al 5, nos dice de la siguiente manera. Juan 15, del 1 al 5. Yo soy la vid, aunque está más largo el capítulo, pero vamos a leerlo así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, debemos de permanecer en Jesús. Por mucho que el diablo quiera sacarnos de la iglesia, permanezcamos, no dejando de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Debemos de ir a la iglesia y adorar al Señor como Él nos ha enseñado.
Si en la iglesia están adorando de una forma que no sea, no están adorando al Señor, con una música mundana, que tiene letra cristiana, pero la música es mundana, entonces uno no alaba con esa música, pero alaba con los himnos que están en el inario, que hay unos himnos muy hermosos, muy bonitos. Entonces, eso es permanecer en quién, en Jesús. Cuando debemos de permanecer en la vid, debemos de permanecer en Cristo. No importa que nosotros veamos lo que veamos. Tenemos que reprender el pecado, pero no por eso nos vamos a ir de la iglesia. Es que en la iglesia hay mundanalidad. Esa es la iglesia de Cristo. Porque el diablo persigue tanto a la iglesia adventista del séptimo día y es el primero que llega a la iglesia y le está dando la bienvenida muchas veces a la gente. ¿Por qué? Porque él aborrece esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Y entonces él mete la cizaña entre el trigo para poder, y entonces que se vean todas estas cosas, todas estas disensiones y discusiones. Pero es la iglesia de Dios. Yo lo puedo comprobar, comprobado. ¿Es la iglesia de quién? De Dios. Y hay que permanecer en Jesús. Y para yo permanecer en Jesús, tengo que permanecer en la verdad, predicando la verdad y hablando de la verdad, que es Cristo Jesús y que tiene una palabra en la cual debemos de permanecer. Entonces vemos claramente que debemos de permanecer en quién? En Cristo, debemos de permanecer en Él. Debemos de permanecer en Cristo Jesús. En Cristo Jesús debemos de permanecer. En Cristo Jesús debemos de permanecer para poder verdaderamente vivir ese evangelio tan maravilloso, ese evangelio tan bonito, ese evangelio que nos muestra en Apocalipsis capítulo 14, un evangelio que es el evangelio que nosotros debemos de mirar. Ese evangelio que nosotros debemos de ¿qué? De mirar. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 nos habla de lo siguiente. Después miré aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre él y el de sus padres escritos en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista, que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada ¿qué? Mentira. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo la tierra, el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su frente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La teología de abajo es la de la bestia, la de la imagen, porque ellos van a poner un día espurio, un día de oración que no es el domingo, para adorar. Eso es la teología de abajo, la teología de la mentira, la teología de Satanás. Pero hay una teología que viene de Dios,
que es el día de adoración, la adoración a Dios en el verdadero día. Y estas personas van a estar en el cielo en este último tiempo. Va a haber persecución, religión, una religión unido con la política, persiguiendo ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y van a poner un día de adoración que espurio, un día de adoración que no es el día de adoración de quién, verdaderamente de quién, que Dios ¿qué? Ha puesto. Entonces vemos que esto es lo que nos dice la ¿qué? La palabra del Señor. Nosotros verdaderamente debemos de predicar la verdad. Juan nos dice de que nosotros debemos de predicar la ¿qué? La verdad. Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la puerta de las ovejas. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es todo. Jesús nos dio un evangelio para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Predicar este evangelio, darlo a conocer para que para que la gente pueda entender la teología que viene de arriba, del Padre de las luces. Adorar a Cristo, adorarlo en su día, adorarlo como Él dice, con los himnos, con los cánticos verdaderamente celestes, una música espiritual, santa, sana, una música sana, la sana doctrina. Este es el repaso de lección de esta semana. Un repaso que nos deja que debemos de permanecer en ¿quién? En Jesús. Que Jesús restauró a Pedro. Que debemos mantener los ojos en Jesús y no poniendo la mira en los hombres. Que debemos de permanecer en la luz, no en la oscuridad. O sea, no traer oscuridad, no ser oscuros, ser verdaderamente luz para este mundo. Debemos de traer la teología de arriba, no la teología de abajo. No enseñar a la gente a adorar a la bestia o a la imagen de la bestia o las cosas del mundo, sino a amar, como dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos de enseñar verdaderamente lo que Dios nos manda, permanecer en Jesús. Hay que permanecer en Él. La perspectiva de Dios es muy diferente a la de la humana. Dios comparte su perspectiva con nosotros a través de su palabra, la Biblia y del poder del Espíritu Santo. Debemos decidir si queremos andar en la oscuridad o aceptar la luz de Jesucristo revelada en su palabra. Eso es decisión de cada uno. Debemos de estudiar la Biblia. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los de los caídos hijos e hijas de Adán. Entonces, es una decisión de cada uno de nosotros. Si cuando Dios nos viene con la luz de la palabra y nos dice, mira, no hagas esto, camina por este camino, debemos de obedecer su palabra. Y el mensaje de nosotros para este tiempo, el mensaje del tercer ángel, que tiene que ver con normas y estatutos, mandamientos y todo, normas cristianas. No pasemos las normas por alto. Todo esto es un mensaje que está escrito en su palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, para el Israel espiritual, para este último tiempo, para nosotros, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mi querido amigo y hermano, este video es para compartirlo. Compártelo con tus familiares, con tus amigos, con todas las personas que vean lo que vean en la iglesia. Si se os echan de la iglesia, si hacen, usted no lo haga. Y si le toca exhortar y decir esto es babilónico, esto no se puede hacer, hable. Y si lo echan, no se vaya.
puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la ¿qué? De la fe. A Jesús lo querían despeñar, lo querían matar antes de tiempo y yo todavía no ha llegado mi hora. A nosotros nos pueden decir lo que quieran, pero todavía no ha llegado la hora. Cristo es el único que nos puede decir, ¿estás por fuera o estás dentro? Esperemos en Cristo. Él es el juez, Él es el todo, por nosotros es el abogado, es el juez, es el sacerdote, es todo. Cristo te ama. Cristo dio la vida por ti y por mí. Puesto los ojos en Jesús, hay que permanecer en Él. Hay que permanecer en Él y en su palabra, en el mensaje de su palabra. Que Dios los bendiga. Y te pido que compartas este tema. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Activa la campanita. Dale a la campanita para que quedes suscrito al canal. Que Dios te bendiga. Y vamos a tener una palabra de oración antes de terminar este tema. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en los altos en el alto cielo, Padre misericordioso, gracias por tu grande amor y misericordia, gracias porque tú nos invitas a permanecer, tú nos invitas a mirarte a ti, el único que no nos falla, eres tú. Los seres humanos interpretan y hablan de la palabra erróneamente, pero tú nos muestras la verdad. A través del Espíritu Santo nos enseñas que tú eres que esta palabra es verdad y que debemos de obedecerla. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Derrama tu Espíritu Santo para que te obedezcamos y podamos verdaderamente hacer tu santa y divina voluntad. Bendícenos, Señor, y que tengamos un desarrollo espiritual y que este tema nos sirva como preparación para el reino de los cielos. Te pido, Señor, que bendigas a todos y cada uno de los que van a escuchar este tema y que nada nos pueda mover de el amor tuyo y de que tú quieres restaurarnos y que podamos estar preparados y listos para cuando tú aparezcas en las nubes del cielo, podamos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Te pedimos que nos bendigas y que nos prosperes en nuestra vida espiritual y nos perdones todos nuestros pecados y faltas porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.